El Banco Central hizo un importante recorte a su estimación de crecimiento para la economía local. Según el ente emisor, el PIB tendrá una expansión de entre 1,75 y 2,25%. La cifra queda fuera del rango que estimó el organismo en su IPOM de junio. Vamos a ahondar más en este tema y nos encontramos con Benjamín Sierra, economista de Scotiabank. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. ¿Lo sorprendió la cifra o al menos la proyección que hace el Banco Central en el IPOM? No, estábamos dentro de lo que se podía esperar, que bajara la proyección de crecimiento para el año. Era lo que apuntaban todas las cifras previas, de manera que no nos sorprendió. El rango se acorta, evidentemente, porque siempre en el IPOM de septiembre el rango es un poco más estrecho que en el de junio, así que no tenemos en ese sentido, no fue una gran sorpresa. ¿Son tan desalentadoras las cifras como muchas veces hemos escuchado en los últimos días? Sí, las cifras, lo que pasa es que yo creo que la desaceleración ha sorprendido siendo más rápida de lo que uno podría haber esperado. Sabíamos que teníamos una desaceleración relativamente fuerte en inversión, pero como esa desaceleración además se ha trasladado a la parte consumo, ha sido relativamente sorprendente. Y dentro de la actividad, dentro de la parte productiva, también ha tenido una desaceleración, ha sido más intensa de lo que se esperaba. Nos alejamos un poquito del IPOM, pero cuando usted dice que esta baja inversión también se ve reflejado en el consumo, quiere decir que los consumidores, las personas están tomando los resguardos ante las cifras de la economía. Eso es más o menos evidente. Los indicadores de confianza del consumidor se han deteriorado rezagadamente respecto a los indicadores de confianza del sector empresarial, como siempre ocurre por lo demás, pero eso es efectivamente lo que ha ocurrido. Usted ha señalado que estas cifras de alguna manera se esperaba, cierto, una contracción de la economía, cierto, pero que la desaceleración ha llegado más rápido o avanzado más rápido respecto al menos de lo que se pronosticaba. ¿De igual manera estas cifras debieran revertirse para el año siguiente? Para el año siguiente lo que está pronosticando, por ejemplo, el IPOM es una recuperación en la actividad y alguna recuperación también en el gasto, en la demanda interna, tanto en consumo como en inversión. Sin embargo, no va a ser una recuperación espectacular al nivel de los crecimientos que teníamos hace un año atrás. Probablemente vamos a tener crecimientos que van a estar, en cuanto al Producto Geográfico Bruto, van a estar centrados alrededor de un 3,5%, y en cuanto a la demanda, un desempeño un poco mejor que el de este año. Entre otras cosas porque el mismo Banco Central nos dice que la base de comparación es más baja, porque este año ya el 2014 es relativamente más bajo. ¿Y qué pasa con la inflación y con precisamente los datos dados a conocer en este IPOM? Bueno, el Banco Central puso una proyección de inflación para este año de un 4,1% y rebajó la inflación que tenía proyectada para el año que viene a un 2,8%. La cifra de inflación puede tener muchos componentes y muchas variables desde aquí hasta fin de año y está influida por varios factores. Factores que son en muchos casos externos y son impredecibles, de manera que es una buena aproximación. Nos dice además el Banco Central que efectivamente la tasa de inflación se mantiene relativamente alta, pero que ellos esperan una convergencia hacia el centro del rango meta, que es un 3%, el que ellos estiman, digamos, incluso algo por debajo de ese nivel. En el mismo IPOM nosotros siempre miramos de reojo qué es lo que pasa, por supuesto, con el cobre, ¿cierto? Hablaba de que se iba a mantener en $3,15 la libra de cobre. ¿Eso es una buena señal? Sí, es una buena señal, sobre todo considerando los pronósticos que teníamos a principios de año que nos decían que probablemente a esta altura íbamos a estar con un precio del cobre bajo los $3. De hecho, corrigió marginalmente al alza la proyección que tenía para precio del cobre para este año y para el año que viene. Muy marginalmente, pero es así. De todas maneras, la proyección sigue siendo de que el cobre debiera seguir bajando de precio, pero no tan abruptamente como se pensaba hace 3 o 4 meses atrás. Por lo tanto, ¿vamos a seguir con el precio del cobre al menos por sobre o cercano a los $3? Esa es la proyección que existe en este momento y que es la generalmente más aceptada. Nosotros como Scotiabank esperamos hacia el año que viene también tener un precio del cobre de entre $3.10 y $3.15. Claro, hoy día mirábamos con especial atención las cifras que entrega, ¿cierto?, el Banco Central en el informe de política monetaria, y lo hemos hecho porque hemos estado muy atentos a lo que pasa con las cifras de la economía. Pronto va a venir un nuevo IMACEC, nos augura muy positivo, al menos, ¿cierto?, el IMACEC que vaya a ser dado a conocer. ¿Cuáles debieran ser, al menos, cree usted, los pasos que debiera tomar la Banca Central? Nosotros estamos esperando que el Banco Central, conociendo la opinión que vertió hoy día el presidente y lo que contiene el IPOM, deberá de determinar bajas adicionales en la tasa de política monetaria. Ese es su pronóstico más probable.
Probablemente 25 puntos base en la reunión del 11 de septiembre y probablemente otra baja similar, por lo menos, en algún momento del tercer trimestre. No sabemos exactamente el mes, pero en algún momento del tercer trimestre. Puede ser en la reunión del 16 de octubre, perfectamente. Que entonces se viera recortada la tasa. En otros 25 puntos base, sí, que ya llegaría en ese caso al 3% ya en octubre. Yo sé que esto no compete estrictamente al IPOM, pero por supuesto que muchos miramos el precio del dólar también, ¿cierto? Donde ya ha llegado muy cerca de los 600 pesos. También entiendo que eso depende de la decisión que tome el Banco Central. Pero ¿cómo se proyecta? Y de acuerdo a su experiencia, se lo pregunto más allá del IPOM. Bueno, digamos que las bajas de tasa del Banco Central están ya prácticamente asimiladas por gran parte del mercado. Sorprendería más bien si no las efectuara, ¿eh? Entonces yo diría que el efecto cambiario por ese concepto vendría solo si efectivamente tuviéramos una desviación respecto al escenario central, que es de 2 bajas de tasa. Evidentemente que si tuviéramos una tercera o una cuarta baja de tasa en los próximos meses, eso le pegaría evidentemente al alza al tipo de cambio, pero pensamos que el tipo de cambio en los niveles actuales está relativamente cerca de su equilibrio. Evidentemente que pueden haber correcciones, y de hecho en los últimos 4 o 5 días hemos tenido días de fuertes fluctuaciones intradía, ¿eh? Con muchas noticias entrando y saliendo y muchas cosas que afectan los precios de corto plazo. Hay que fijarse más bien en las tendencias. Por lo demás, el mismo Banco Central nos dice que el tipo de cambio real, que es lo que importa, sobre todo de cara a las exportaciones, se encuentra en niveles que son relativamente altos, lo cual es muy bueno para el sector exportador. La última pregunta, y se lo planteo también en términos generales. ¿Cuál es su diagnóstico del panorama económico que estamos viviendo en estos días? Se ha hablado, ¿cierto?, de, usted lo ha dicho recién, esta desaceleración que ha llegado tal vez más fue rápido de lo que se esperaba. De igual manera se esperaban que los números fueran, ¿cierto?, en descenso en el último tiempo. ¿Cuál es su panorama respecto y su diagnóstico respecto a la economía? Nosotros esperamos alguna gradual reaceleración de la economía a partir del último trimestre de este año, pero bastante más moderada de lo que esperábamos hace 3 o 4 meses atrás. Las condiciones han ido cambiando. Y al igual que el Banco Central, esperamos alguna aceleración de la actividad y del gasto interno a partir del próximo año. Hay razones fundamentales detrás de eso que son muy importantes. Desde luego están las bajas sucesivas de tasas de política monetaria del Banco Central, que tienen un efecto sobre la economía con un rezago que puede ir entre 6 meses y un año. Ese es el primer factor. Esperamos una política fiscal que sea relativamente más activa. Ha habido noticias en ese sentido también. Y bueno, es un factor estadístico, pero hay que mencionarlo. Tenemos bases de comparación que son más débiles, digamos, y por lo tanto eso va a favorecer a que tengamos cifras que sean más alta. Evidentemente que eso no cambia el ritmo cíclico, pero es algo que nos permitiría o nos ayudaría a mejorar los números. Bueno, de todas maneras, si es que en eso sirve, claro, ahí está su panorama también. Este mes de septiembre va a haber 4 días, ¿cierto?, para dinamizar la economía, porque mucha gente va a salir, va a viajar fuera de sus casas, pero también muchas empresas se van a quedar sin 2 días de trabajo, como se espera en este mes. ¿Va a afectar en algo eso? Sí, de hecho, bueno, septiembre desde el punto de vista como mes calendario tiene 2 días hábiles más que septiembre del año pasado, y eso debería ayudar a que el IMASEC de septiembre, que lo vamos a venir a conocer a principios de noviembre, debiera de salir por ese concepto un poco más alto. Evidentemente que hay otros factores cíclicos que hay que considerar y cifras parciales de las cuales no tenemos todavía ninguna, porque el mes está recién empezando, ¿ya? Pero desde el punto de vista estrictamente estadístico, evidentemente tiene 2 días hábiles más que septiembre del año pasado. De todas maneras. Bien, pues muchas gracias por compartir su panorama, una jornada que se ha conocido el informe de política monetaria emanado del Banco Central. Gracias a ustedes.